Listo, entonces damos inicio a nuestra primera videoclase del módulo de legislación en seguridad y salud en el trabajo. En esta primera videoclase vamos a abordar puntualmente, de una manera muy sucinta, una reseña histórica muy breve de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a abordar un poquito más a fondo la jerarquía normativa, lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico interno, el ordenamiento jurídico internacional y el derecho comunitario andino. El propósito en este punto es que ustedes puedan tener las bases necesarias para efectos de comprender cómo se ubican jurídicamente o jerárquicamente la normatividad que vamos a estar analizando y que es objeto de este curso. De igual manera, esto pues hace parte de los fundamentos jurídicos necesarios para la comprensión de la normatividad que abordaremos. Igualmente, y ahí sí es un punto en el que nos vamos a detener mucho más, y es la matriz legal o matriz de requisitos legales. Teniendo en cuenta la relevancia de este tema, la pertinencia que ha incluido el hecho que se tome como uno de los puntos a abordar en este curso, y sobre todo también para que les sirva de base, por supuesto, para el ejercicio evaluativo de este primer módulo. Dicho esto, entonces vamos a proceder con esa sucinta referencia a la reseña histórica y que ustedes ya han tenido oportunidad de revisar en el módulo que está cargado en la plataforma. Puntualmente el año de 1938, porque con la ley 96 se crea el Ministerio de la Protección Social, hoy denominado Ministerio del Trabajo. Ministerio del Trabajo que tiene competencia para expedir una serie de regulaciones en el marco de los temas de seguridad y salud en el trabajo. El año de 1945 también es clave porque se da la aprobación de la Ley Sexta o Ley General del Trabajo. Específicamente esta ley reguló el tema de lo relacionado con la asociación sindical, que es vista desde el punto de vista constitucional como ese derecho que tienen los trabajadores de poder agruparse y conformar un ente jurídico totalmente diferente a los participantes, y a través de este ente jurídico llamado sindicato poder luchar o poder lograr una serie de beneficios de tipo laboral, o por lo menos el respeto de los derechos laborales frente a su empleador. En esta misma época ya encontramos el Código Sustantivo del Trabajo, que en el artículo 56 puntualmente establece las obligaciones de las partes en general, de manera que establece que incumben al empleador las obligaciones de protección y seguridad para con los trabajadores, y a su vez a los trabajadores les corresponde el deber de obediencia y fidelidad para con su empleador. Por favor, si hay algún inconveniente con el audio, me lo hacen saber para yo tomar la medida pertinente. Listo, entonces continuamos. La Ley Novena de 1979, el título 3, artículo 80 y siguientes,
tenemos que esta es la que exige a los empleadores la implementación de un programa de salud ocupacional, y a partir en el artículo 84 encontramos esta obligación, de la cual está reglamentada a su vez por el decreto 614 del 84 y la resolución 1016 de 1989, artículos 1 y 2. Más adelante vamos a ahondar un poquito sobre lo que es la reglamentación, en qué consiste la reglamentación de las normas. Aquí tenemos también la resolución del año 1983-2013, que es la que crea el Comité Paritario de Seguridad Ocupacional. Y ya más recientemente encontramos nuestra Constitución Nacional de 1991 y puntualmente haremos referencia a los artículos 49 y 53. El artículo 49 es importante que ustedes tengan en cuenta que es el que regula el derecho a la salud, el que establece este derecho, y de manera que desde la misma Constitución se está garantizando a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Y que toda persona, a su vez, así como el Estado tiene que garantizar el acceso al servicio de salud, igualmente se establece un deber para cada uno de nosotros en el sentido de procurar el cuidado integral de nuestra salud y de la comunidad. Y este es base fundamental para ese deber también que tienen los trabajadores en virtud de un contrato de trabajo de velar por su autocuidado. De manera que tendrán ellos que notificar a su empleador cualquier inconveniente de salud. He aquí la base fundamental de nuestra Constitución Nacional en este sentido, artículo 49. Nos vamos por último al artículo 53 de la Constitución y ahí vamos a encontrar unos principios mínimos fundamentales que la misma Constitución estipuló que el Congreso debe tener en cuenta para legislar en materia de trabajo, y es la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. ¿Qué significa esto? Irrenunciabilidad, es decir, que no son renunciables. La ley laboral y la ley en seguridad social y en seguridad y salud en el trabajo establece unos beneficios mínimos. Por ejemplo, el derecho a contar con una seguridad social, a que el empleador realice unos aportes al sistema por salud, por pensión, por riesgos laborales, que es lo que va a garantizar que este empleado, en el caso del empleado, pueda acceder a prestaciones económicas y asistenciales en el momento en que se requiera, en el momento en que se requiera por la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, esa es la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, es decir, que ningún empleado puede renunciar a estos beneficios y el empleador deberá reconocerlos. Si se da una relación laboral en la que no hay una afiliación, por ejemplo, a la seguridad social, el empleador no puede pretender realizar un pacto con el empleado en el sentido de que este empleado renuncie a estos beneficios. Un arreglo, un acuerdo en esos términos sería ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque desconocería este principio fundamental. De igual modo, en la próxima videoclase vamos a puntualizar un poquito más sobre estos principios cuando analicemos un caso muy práctico que vamos a traer para los efectos del curso. Pero ahora, para que ya ustedes vayan teniendo esto presente. Otro principio son facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Entonces, hay unos derechos laborales, como les decía, que son irrenunciables. No se pueden renunciar o no se pueden desconocer, no se pueden ceder.
¿sí? Pero hay otros derechos que tienen la connotación de ser inciertos y discutibles. Y respecto de estos derechos, sí se puede renunciar, sí se puede negociar a través de acuerdos entre el empleador y el trabajador, denominados transacción o denominados conciliación desde el punto de vista jurídico. ¿Cuáles podrían ser esos derechos inciertos o discutibles? Por ejemplo, que un empleado haya laborado para un trabajador, que un trabajador haya laborado para un empleador por un cierto tiempo, pero de pronto no haya certeza de qué días específicos laboró. No hay de pronto una evidencia documental que así lo refiera. Entonces, ¿qué pasa? Que estos son derechos inciertos y son derechos discutibles. Para obtener el empleado derecho a que se le cancelen estos rubros o estos derechos, tendría que acudir a la vía judicial y lograr demostrarlo en juicio. Situación más favorable al trabajador, que implica que en caso de duda en la aplicación o interpretación de las normas, cuando haya dudas en la interpretación de las normas, se van a interpretar siempre en beneficio del trabajador. Primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, y este es un principio en el que también volveremos en la próxima videoclase, y lo que nos implica es que prevalece la situación real que se esté presentando en beneficio de los derechos del trabajador sobre la forma que se le quiera dar a la relación respectiva. Por eso es que en derecho laboral hay contratos de trabajo verbales. ¿Por qué? Porque prevalece la realidad sobre las formas. Puede que de pronto la persona diga, no, yo no tengo ningún convenio contigo, pero ese convenio fue verbal, así no lo quiera. ¿Por qué? Prima la realidad sobre las formas. La garantía a la seguridad social. Noten, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. He aquí bases fundamentales también de nuestro curso y las obligaciones del empleador en lo que tiene que ver con capacitación y adiestramiento. Noten que esto está en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional. Bueno, terminado ese primer punto, al final podré conocer sus inquietudes y podemos socializarlas, las respuestas también. Tenemos como segundo punto la jerarquía normativa. En este curso vamos a hacer referencia a un conjunto de normas de todo tipo, leyes, decretos, resoluciones. Como sé que ya ustedes han podido ir analizando en el material que está en la plataforma. Entonces, para que tengamos una mayor claridad, vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el derecho interno. El derecho interno va a estar conformado por ese conjunto de normas, de disposiciones, que son expedidas por autoridades legítimas, como cuáles, como el Congreso de la República, como el presidente, ¿sí? Como los ministros, son autoridades legítimas. O sea que están instituidas con respeto de la Constitución y porque el pueblo, nosotros los ciudadanos, los hemos avalado. Entonces, ese derecho interno va a entrar a regular nuestras relaciones como ciudadanos, las relaciones de unos ciudadanos con otros, las relaciones de los ciudadanos con el Estado
Y ese conjunto de normas tienen que contar con una validez constitucional. ¿En qué sentido? Ninguna ley, ningún decreto, resolución, como se le quiera llamar, como se denomine la norma, puede ir en contra o puede contradecir lo que establece la Constitución. Y de allí que surge el término exequibilidad, es decir, en la medida en que una norma no contradiga, no controvierta lo que dice la Constitución, se entiende que esta norma es exequible, o sea, conforme a la Constitución. Y vamos a poder ver esto en esta ilustración. Y vemos, en esta pirámide que ustedes ven aquí, podemos ver que en la cúspide encontramos a nuestra Corte Constitucional. ¿Y qué es la Corte Constitucional? La Corte es la máxima autoridad que vigila el cumplimiento y el respeto de nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional, de la cual leímos ahorita el artículo 49 y el 53, es la norma de normas, o sea, como quien dice, la reina de las normas. Y por ende, al ser la reina de las normas, ella también se ubica aquí, en esta cúspide. Es decir, que no puede haber nada por encima de ella. Y todas las demás normas que están acá tienen que estar conforme con la Constitución, es decir, no la pueden controvertir, no la pueden contradecir. Si la Constitución establece que los empleadores tienen que garantizar un derecho de seguridad social para sus trabajadores, no puede haber una ley que diga lo contrario, ni un decreto, ni una resolución. Por eso la Constitución es norma de normas. ¿Y quién vigila que la Constitución se cumpla? Que todas estas normas respeten lo que diga la Constitución. Nuestra Corte Constitucional. Y encontramos también que esa Constitución, y como acabamos de ver ahorita, las dos normas que miramos, se caracteriza porque son normas que consagran derechos y estos derechos a su vez son unas consagraciones de carácter general. De manera que se va a requerir de una ley que reglamente, es decir, que detalle, que discrimine, que especifique con mayor precisión ese derecho consagrado en la Constitución. ¿Para qué? Para que ese derecho consagrado en la Constitución se pueda cumplir de una manera más efectiva, se pueda ejercer de una manera más efectiva. Esa es la función de la ley. Veámoslo con un ejemplo. Si ustedes revisan el artículo 23 de la Constitución, en el artículo 23 de la Constitución encontramos la consagración del llamado derecho de petición. ¿Qué es un derecho de petición? Es la potestad, la facultad que tenemos todos los ciudadanos de presentar ante una autoridad, bien sea una persona o una entidad privada o una entidad pública, llámese EPS, llámese universidad, llámese alcaldía, llámese gobernación. Presentar ante estas entidades una solicitud o solicitudes de carácter respetuosas denominadas peticiones. Y, por supuesto, a que esa respectiva entidad pública o privada nos den respuesta a esas peticiones. Noten que dice acá, el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Entonces, como observan,
simplemente la consagración aquí de la Constitución. En el artículo 23 nos dice que el derecho de petición, ¿en qué consiste? Pero no nos dice si esa petición hay que presentarla por escrito, si se puede presentar de manera verbal, cuánto tiempo tiene la autoridad para responderme esa solicitud que yo le estoy haciendo. Eso no lo dice la Constitución. ¿Por qué? Porque, como les decía, la Constitución consagra normas que hace referencia a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a derechos en general de nosotros como ciudadanos, pero de una manera muy general. Entonces, he aquí la necesidad que el legislador, en este caso Congreso de la República, expida otras normas denominadas leyes para que se proceda a reglamentar o a especificar, a detallar esos aspectos que la Constitución no dijo y que son importantes para un mejor ejercicio del derecho. Entonces, ¿qué ocurrió en el caso del derecho de petición? Ese legislador reglamentó el ejercicio de este derecho mediante la Ley 1555 de 2015. Entonces, ¿y qué específicamente estipuló esta Ley 1555 del 2015? ¿Cómo lo reglamentó? Vamos a verlo. Vamos a ver en este ejemplo para que ustedes puedan observar en qué consiste la reglamentación. Nos vamos al artículo 15. Y aquí en el artículo 15, miren que dicen presentación y radicación de peticiones. Puntualmente este artículo, si ustedes lo leen detenidamente, consagra que las peticiones se pueden presentar de manera verbal o de manera escrita. Y también el artículo 14, que es el que está más arriba, el artículo 14, miren lo que dice, términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Dice que deberán resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. A su recepción por parte de quién, de la autoridad o de la entidad ante la cual yo presenté esa petición. Debe responderme en 15 días. Y si estoy solicitando copia de unos documentos, deben responderme y darme las copias en 10 días. ¿Ya? Entonces noten que esta ley vino a especificar, a detallar pautas clave para el ejercicio de ese derecho de petición que no estaban consagradas en nuestra Constitución y que facilitan el ejercicio del derecho, porque entonces la Constitución no decía en cuánto tiempo la autoridad debía responder, ahora la ley sí lo dice. Entonces quiere decir que si a los 15 días no me han dado respuesta, yo puedo exigir el cumplimiento de ese derecho. Es así como se facilita entonces el ejercicio del derecho de petición en este caso. Y en eso consiste la reglamentación o la función que cumple la ley frente a la Constitución. Y esta misma función de reglamentación la cumple el llamado decreto frente a la ley. Ustedes nos vamos a encontrar entonces con leyes, decretos, resoluciones en este curso. Y vamos a ver que con las diferentes funciones en ese sentido. La ley igualmente sigue siendo general y el decreto es el que va a entrar a detallar la ley, a reglamentar la ley, a dar requisitos que van a permitir el cumplimiento efectivo de la ley, y a su vez la resolución, por lo general, ellas son de carácter técnico, van a establecer requisitos, van a establecer procedimientos y todo con miras al cumplimiento también de los decretos.
y a su vez de las resoluciones. ¿Y quiénes expiden las resoluciones? Los ministros. El ministro de Salud, el ministro de Educación, en este caso el ministro del Trabajo. Los decretos, el presidente de la República. La ley, el Congreso de la República. Y ya les dije que quien se encarga de vigilar la Constitución es la Corte Constitucional. ¿Y quién expidió la Constitución? Pues la constituyente o nosotros, el pueblo, dimos la respectiva autorización para que se generara una constituyente que expidiera esa Constitución. Entonces, dicho esto, podemos regresarnos y ya tienen entonces la idea general de lo que es el derecho interno y cómo funciona en la jerarquía normativa o esa relación de normas. Ahora miramos el derecho internacional. Y el derecho internacional, contrario al derecho interno, es el que entra a regular las relaciones entre sujetos de derechos llamados estados y organismos internacionales como la ONU, la OIT. Y este derecho internacional, ¿de dónde nace? De la convención o la coordinación, es decir, de acuerdos, convenios, contratos, por así decirlo, entre estados y organismos internacionales, o entre estados únicamente, o entre varios organismos internacionales como la ONU, la OEA, la OIT. Pero ¿qué pasa? Mientras el derecho interno, del que ya hablamos, nos rige a nosotros por el hecho de ser expedido por el Congreso, por ser expedido por el presidente de la República en el caso de los decretos o en el caso de los ministros de las resoluciones, nos aplica, nos rige y nos obliga. En el caso del derecho internacional no nos va a obligar aquí a los nacionales colombianos a menos que ese tratado, ese acuerdo internacional que se suscribe entre dos estados o entre un estado y un organismo internacional o entre varios organismos internacionales, ese derecho internacional va a ser obligatorio para nosotros en la medida en que se transforme en derecho interno, es decir, en la medida en que el Congreso de la República se siente y organice una ley de la República, expida esa ley de la República por medio de la cual le da validez a esas normas internacionales. Entonces, allá tenemos derecho interno y derecho internacional. Y es importante que ustedes sepan que aquí en la cúspide donde se encuentra nuestra Constitución Nacional, del que ya miramos algunas normas, también nos vamos a encontrar con que aquí se van a ubicar una serie de normas o acuerdos que celebra el Estado colombiano con otros estados. Entonces, como les decía, en esta cúspide de la Corte Constitucional vamos a encontrar no solamente nuestra Constitución Nacional, sino también vamos a encontrar normas que hacen parte de tratados o acuerdos entre el Estado colombiano y otros estados u organismos internacionales y que Colombia ha aceptado o ha aprobado, y como son tratados o son normas que regulan derechos humanos, entonces también tendrán el mismo rango de la Constitución. Y de ahí surge el concepto de bloque de constitucionalidad. Es decir, ese bloque de constitucionalidad va a estar conformado por la Constitución como norma suprema y por esos acuerdos, esos derechos consagrados en tratados internacionales sobre derechos humanos que
Colombia ha aceptado o ratificado. De igual modo, finalmente vamos a encontrar el llamado derecho comunitario andino, que nos concierne también porque hay normas como la decisión 585 que reguló temas en seguridad y salud en el trabajo. Pero ese derecho comunitario andino es distinto del derecho interno y del derecho internacional. Ese derecho comunitario andino son un conjunto de normas, un conjunto de acuerdos, de decisiones que surgen dentro del marco de la llamada Comunidad Andina de Naciones. ¿Sí? ¿Cuál es la Comunidad Andina de Naciones? La Comunidad Andina de Naciones es una organización de carácter internacional que nació con el llamado Acuerdo de Cartagena. Con el Acuerdo de Cartagena, este lo suscribió Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Ellos se agruparon, dieron vida al Acuerdo de Cartagena y por ende a la Comunidad Andina de Naciones, y en virtud de esta Comunidad Andina de Naciones se expiden unas convenciones o unas decisiones que hacen parte del llamado derecho comunitario andino. Ese derecho comunitario andino es obligatorio y entra a formar parte del ordenamiento jurídico interno. De manera que las normas andinas, como la decisión de la Comunidad Andina de Naciones 585, hará parte de el derecho interno nacional y será obligatorio para todos nosotros. En la información colgada en la plataforma encuentran más ampliamente este punto. Bueno, dicho esto, entonces ahora sí nos podemos adentrar al tema de la matriz legal o de requisitos legales, que hace parte de la evaluación de este primer módulo. Y me voy a permitir irme a la última diapositiva, y aquí ustedes pueden visualizar, pues, en términos sencillos y concretos, ¿qué es una matriz de requisitos legales? No es otro que un formato que ustedes, como especialistas en seguridad y salud en el trabajo, pero que fundamentalmente los abogados expertos en estos temas y que lideran estos temas pueden desarrollar, pueden diseñar. No hay un formato que sea obligatorio, no hay una norma que contenga un formato que sea obligatorio, que digamos que sea un formato estándar que no admita modificación. No, todo lo contrario. Es un formato que se va a adecuar de acuerdo a las necesidades puntuales de cada organización. Obviamente hay unos contenidos mínimos de ese formato. ¿Por qué? Hay unos contenidos mínimos porque este formato nos permite hacer una revisión, una verificación del cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa. Hagan cuenta que es como especie de un checklist o un cuadro sinóptico en el que se relacionan las normas en seguridad y salud en el trabajo en primera instancia, y no solamente la norma como tal, sino también los artículos específicos de la norma o de las normas que le aplican o que establecen obligaciones específicas y puntuales que tiene que cumplir la organización.
Entonces, aquí ustedes van a encontrar en este formato, por ejemplo, aquí van a encontrar fecha de elaboración, el día en que están por primera vez diseñando o ajustando el formato. Fecha de actualización, ya el día en que se le hace un seguimiento al mismo. Una revisión. Aquí ustedes van a encontrar clasificación. Aquí pueden observar si es norma general o si es norma específica. ¿Por qué? Aquí tienen la norma. La norma, en este caso el ejemplo es el decreto 1072. Año de emisión 2015. ¿Por qué se coloca aquí general o específico? Porque es que ustedes van a encontrar que de acuerdo con la actividad que desarrolla la empresa, puede haber una normatividad o un conjunto de normas, leyes, decretos y resoluciones que le conciernen a esa empresa en específico por la actividad que desarrolla. Y obviamente esa normatividad específica, de acuerdo o que le es pertinente según la actividad que ella desarrolla, es distinta de la específica para otra empresa. ¿Ya? Mientras que hay otra normatividad que es de carácter general. ¿Cuál es esta? La que le compete a todas las empresas, que son las normas en seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que aquí se establece una clasificación, si es norma general o si es norma específica. En este caso está el decreto 1072 y nos refiere que es norma general. El decreto 1072, como de pronto ustedes ya han tenido oportunidad de leer, revisar y tienen una idea, es el decreto único reglamentario del sector trabajo y es una norma que les sirve a ustedes de base para este ejercicio, porque lo que buscó el decreto 1072 fue recopilar hasta ese momento, 2015, la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. De manera que ahí, esta es la base por la que ustedes pueden iniciar el diligenciamiento de esta matriz. Luego vemos aquí, la siguiente columna dice disposición que regula. Entonces, el decreto único reglamentario regula lo referente al sector trabajo y es un decreto único reglamentario. Entonces, aquí es colocar de qué trata la norma, pero de una manera muy sucinta. Y aquí, artículo aplicable, entonces, en cada norma van a haber unos artículos, puede haber algunas disposiciones de una norma en particular que no se aplique a la empresa que ustedes están trabajando o la que ustedes escogieron para el ejercicio. Entonces tienen que identificar cuáles son los artículos que le aplican. Descripción del requisito. La descripción del requisito normativo, lo que aplica aquí tienen que colocar es cuál es la obligación que está estableciendo este artículo de esa norma y que debe cumplir la empresa. Entonces, por ejemplo, este artículo, ¿qué obligación establece? ¿Qué deber establece? De formular el plan de emergencias para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. Esa es la obligación, que toda empresa debe contar con un plan de emergencia. Esa es la obligación, esa es la descripción del requisito. Ahora, en la siguiente columna, evidencia del cumplimiento. Entonces, ya es verificar, y esto va de la mano con esta columna, porque si ustedes ya puntualmente van a la empresa y revisan y la documentación pertinente
empresa en seguridad y salud en el trabajo que le aplique a una empresa que ustedes escojan de manera libre y puedan diligenciar este formato. Como les digo, no es un formato camisa de fuerza, pero al menos debe contener unos requisitos mínimos o un contenido mínimo, como es la norma, el artículo que le aplica, en qué consiste, cuál es la obligación, la evidencia del cumplimiento, el responsable, pues quién es el que está al frente de verificar que en efecto eso se cumpla. La regla general es que le corresponde al gerente de la empresa, pero en muchos casos se delega esta obligación en el responsable en seguridad y salud en el trabajo. De igual modo que ustedes puedan verificar si la empresa cumple o no. Entonces, para efectos de este ejercicio, lo que se quiere es que les sirva de base posteriormente, obviamente para su ejercicio profesional, pero también para el trabajo que ustedes deben presentar para graduarse, en la medida en que eso les sea pertinente, y que ustedes puedan en su ejercicio profesional ya tener un conocimiento de en qué consiste una matriz de requisitos legales, porque eventualmente ustedes, como jefes de seguridad y salud en el trabajo, como personas responsables de seguridad y salud en el trabajo, les puede competir o les puede ser asignado, puede estar dentro de sus funciones, hacerle un seguimiento a esta matriz legal. La matriz legal en sí, lo que es el diseño y en muchos casos el seguimiento y la actualización de la misma requiere de un apoyo legal, de un apoyo jurídico, de un abogado o del departamento legal. Pero, no obstante, se ha querido darle a ustedes las bases para que puedan comprender cómo se diseña y cómo se diligencia y cómo se mantiene actualizada una matriz legal. Entonces, dicho esto, nos podemos regresar al marco legal. Y la definición de matriz legal ustedes la encuentran en el decreto 1072 de 2015. Y menciona que la matriz legal es una compilación de requisitos normativos que se exigen a la empresa, acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la actualización de esta matriz, cada vez que hay un cambio normativo, debe revisarse. Ustedes tienen la obligación de estar actualizados y una vez adviertan que hay un cambio normativo, deben revisar la respectiva norma, se debe revisar, se debe evaluar la obligación puntual que establece esa norma y proceder a hacer el respectivo ajuste en la matriz y establecer también cómo se van a cumplir esas obligaciones. Tenemos que, de acuerdo con el decreto 1072, y aquí tienen el artículo, hace parte de las obligaciones de los empleadores. ¿Y cuál es la importancia de esta matriz? Pues que va a permitir verificar por parte del empleador el cumplimiento de la normatividad. El cumplimiento de la normatividad y tomar las medidas pertinentes en el caso de que haya una no conformidad o que se perciba un posible incumplimiento de la normatividad. Como les decía, normas a identificar, pues hay unas normas, la normatividad general en seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
que es la que es pertinente para este curso y en la que nos queremos concentrar al desarrollar la matriz. La normatividad de acuerdo a la actividad que realiza la empresa, que es la normatividad específica. Entonces ya puntualmente por la naturaleza de la actividad que se desarrolle. Por ejemplo, si la empresa tiene como objeto social o como actividad económica brindar asesorías en temas ambientales, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la obtención de licencias para proyectos ambientales, entonces la normatividad específica para esa empresa tendrá que ver con la pertinente en estos temas ambientales, normatividad ambiental, adicional a la normatividad general en seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, en la matriz deberán relacionarse normatividad que la empresa decida acoger voluntariamente. O sea, son normas que por excelencia no son de carácter obligatorio en estricto sentido, como por ejemplo las leyes ISO 9001. No son obligatorias en estricto sentido, pero si la empresa decide acogerse a esa normatividad, entonces tendrá que figurar como parte de la matriz legal y por ende será obligatoria para la empresa. Estas son normas de carácter internacional. Y bueno, ya esta es la descripción de lo que les estaba explicando con el formato. De igual modo yo les voy a compartir un formato que les va a servir de guía para culminar el ejercicio que ya deben estar trabajando. En ese formato van a encontrar una relación de normas en seguridad y salud en el trabajo y con base en ese van a poder irlo complementando o que les sirva de guía para armar su propio formato. Entonces aquí adicionalmente en observaciones, por ejemplo, esta columna se puede denominar observaciones, o en el formato que les voy a pasar van a encontrar una columna denominada plan de acción. ¿A qué se refiere observaciones o plan de acción? Que a veces el cumplimiento de la normatividad puede ser parcial o puede haber un incumplimiento de la normatividad porque no se tenga el requisito de ley. Por ejemplo, si aquí en este ejercicio en vez de estar sí, estuviera no, es decir, que la empresa no tiene un plan de emergencia, entonces la observación o el plan de acción que debe seguirse es tomar las medidas necesarias para la implementación de un plan de emergencia. Lo otro también que tienen que tener en cuenta es que si aquí es no o es un cumplimiento parcial, porque de pronto sí tiene el plan de emergencia, pero le hace falta algún requisito de los que establece la norma en su implementación, entonces sería un cumplimiento parcial y dentro de las observaciones también tendría que estar que se deben adoptar las medidas pertinentes y puntualmente cuáles son esas medidas o esos pasos que hay que dar para que en efecto la empresa se ajuste a este requisito normativo y pueda cumplir con esta obligación que es tener un plan de emergencia. Eso va a estar en la columna que ustedes pueden denominar observaciones o pueden denominar plan de acción. Plan de acción. También tienen que tener en cuenta que la matriz debe ser actualizada cada vez que haya un cambio normativo. Si ustedes identifican cuál fue esa norma, entonces tienen que relacionarla acá y verificar, identificar cuál es la obligación puntual y que se diseñe el respectivo plan de acción para que la empresa pueda ajustarse a esos requisitos de la norma.
Igualmente se recomienda que en un lapso de cada 3 meses se esté revisando toda la matriz y obviamente verificando que en efecto la empresa esté cumpliendo con cada una de esas obligaciones. Y ustedes pueden tener en cuenta estas páginas web, Fondo de Riesgos Laborales y del Ministerio de Salud, para efectos de estar actualizados con la normatividad que va saliendo sobre el tema. Entonces ya hay responsabilidad de ustedes continuar ustedes actualizados con respecto a la normatividad que va expidiendo tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Salud en esta temática. Y aquí les dejo las páginas web a las que ustedes pueden acceder. Entonces, el formato que les voy a enviar les va a servir de guía porque como hasta ahorita estamos empezando, entonces allí van a encontrar una serie de normas en seguridad y salud en el trabajo. Ustedes se van a servir revisarlas someramente, identificarlas. Es para que también el objetivo es que ustedes vayan familiarizándose con toda esta normatividad que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y igualmente yo estoy atenta a cualquier inquietud que ustedes tengan para que me la hagan saber a través del correo electrónico. Y entonces, como les decía, ese es el propósito, y que se concentren en identificar la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Me interesa que logren comprender la mecánica de la matriz legal. Igualmente, a lo largo del curso vamos a ir ahondando en las diferentes normas, muchas de las cuales van a encontrar en el formato que yo les voy a pasar. Igualmente, el formato pues no está completo, de manera que si hay normas que ustedes consideran que o que ustedes logran en la investigación que están haciendo identificar que hacen falta y ustedes las relacionan, pues obviamente eso lo tendré muy en cuenta. Bueno, entonces terminada esta disertación, quiero saber qué dudas tienen, qué inquietudes tienen de lo que hemos visto. Por favor me las pueden hacer para yo entonces darle atención. Hola Natalia. No, Natalia, la matriz, como les estaba diciendo, no hay un formato estándar o obligatorio, pero sí debe contener una información mínima, que es la que les acabo de compartir y explicar, ¿ya? ¿Qué me interesa mucho a mí? Las columnas de la evidencia del cumplimiento, por ejemplo. Bueno, la descripción como tal de la obligación que reporta la norma, la evidencia del cumplimiento y el respectivo plan de acción en el evento de que el cumplimiento de la normatividad ustedes me refieran que es parcial o que hay una no conformidad o un incumplimiento. Entonces no necesariamente tiene que ser el formato que yo les envié, pero sí debe contener la información mínima que hemos conversado.
Me interesa que toda pregunta que tengan me la hagan ahora aquí en este momento. Igualmente al correo electrónico seguiré atenta para las preguntas que tengan. Recuerden que es un trabajo que requiere que sea auténtico, inédito de ustedes. E igualmente tampoco es que tengan que relacionar pues de manera infinita la normatividad. Me interesa que se concentren en la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. E incluso podemos trabajar pues en términos loables entre unas 30 normas, alrededor de unas 30 normas podríamos trabajar para que ustedes las identifiquen, las relacionen. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, coméntame, Sista. Sí, señora. La empresa es libre. Ustedes pueden escoger la empresa que deseen. De igual modo, como les digo, me interesa que se concentren en las normas en seguridad y salud en el trabajo. Es lo que quiero que ustedes revisen para que tengan la oportunidad de ir conociendo esa normatividad, ¿sí? Digamos que no concentrémonos en las normas en seguridad y salud en el trabajo y trabajemos con esas. Está bien. Es válido, Sista, la que ustedes consideren, la que ustedes... Quiero que se enfoquen en la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Natalia, se los voy a compartir. Este que les estoy mostrando ya está allí en la plataforma, pero les voy a compartir otro. Podría ser por el correo electrónico. Creo que nos queda más fácil así. Sí, entonces, no, el objetivo no es tan amplio como de que abarcar toda la norma existente. Como les decía, quiero que se concentren en las normas en seguridad y salud en el trabajo y pues alrededor de unas 30 normas sería suficiente, de 20 a 30 normas. Normas generales en seguridad y salud en el trabajo aplicable a la empresa. ¿Sí? En eso es que me voy a detener. Sí, sería SISTA procesamiento de alimentos, pero entonces eso sería ya normatividad especial por la actividad de la empresa que pues para el objetivo del ejercicio, digamos que se usaría como en un segundo plano, ¿sí?
Me interesa es que se concentren en la normatividad general en seguridad y salud en el trabajo pertinente para la empresa que ustedes escojan. Entonces, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Para entonces dar por culminada la videoconferencia y quedo atenta igualmente a todas sus inquietudes. Bueno, perfecto. Entonces, damos por terminada la conferencia y les reitero, sigo atenta a los correos de ustedes. Quiero un trabajo a conciencia, un trabajo inédito de ustedes y para eso estoy a su plena disposición. Inmediatamente les voy a compartir el formato, el modelo que les estoy comentando y por favor concéntrese en las normas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, que tengan feliz noche. Hasta luego. Sí, voy a terminar esto porque lo necesito para las 7.